Un saludo muy especial para todos, especialmente para la doctora Anabel Velázquez Durán, quien es la tutora de la asignatura Fundamentos de Gestión de Calidad en Sistemas Educativos. Mi nombre es Luis Fernando Casas Salinas, soy estudiante de sexto cuatrimestre del doctorado en Ciencias de la Educación y hoy tengo la oportunidad de hablarles de la cultura organizacional. Bueno, entonces en esta segunda diapositiva, que básicamente pues hace alusión a la introducción, quiero empezar planteando una pregunta que encuentro en el documento de Méndez 2020 y es cómo lograr que las organizaciones se mantengan vigentes en el tiempo. El autor nos aclara, sin ningún tipo de rodeos, que el secreto no es dictar directrices en frío sobre el papel, sino conectar la cultura sobre la estrategia. A grandes rasgos, pues si una institución quiere perdurar, necesita crear un ambiente de satisfacción y felicidad laboral. Cuando la gente trabaja contenta, sus comportamientos se alinean con las metas de la dirección y la eficiencia obviamente se dispara, se eleva. Como investigador en la educación inclusiva, pues encuentro aquí un gran valor. En la escuela, los planes pedagógicos y los ajustes razonables suelen fallar si no transformamos primero la cultura institucional para que acoja la diversidad. Vamos a desglosar esta propuesta o esta presentación para entender cómo la cultura es la condición real para que la estrategia funcione. Bueno, y continuando pues con el recorrido, pues aquí entramos en materia con el concepto de estrategia. Como ven en este mapa mental, su origen es militar y se asociaba al arte de dirigir operaciones para ganar la victoria. Sin embargo, en el mundo de las organizaciones, la estrategia se convierte en un proceso de decisiones. Y los directivos eligen los objetivos y el uso de los recursos, pero nunca ciegas, lo hacen analizando el entorno, midiendo sus fuerzas internas frente a las amenazas y oportunidades del exterior. Al final, pues lo que busca la estrategia es asegurar que la institución perdure creando valor en nuestro campo. La estrategia es ese mapa de decisiones que tomamos para reorganizar los recursos de la escuela, adaptándonos al entorno para garantizar el aprendizaje de todos los estudiantes sin ningún tipo de exclusión. Bueno, entonces, en este mismo sentido, pues en esta diapositiva, pues la cultura organizacional, como muestra la fotografía del iceberg, en la superficie vemos lo evidente, como los símbolos o las normas escritas, pero lo verdaderamente importante, lo que sostiene la institución y que el autor llama la conciencia colectiva, está sumergido. La cultura es ese sistema intangible de significados compartidos que unifican las normas de pensar y de vivir en una organización. Es la suma de creencias comunes que aprendemos en el diario vivir a través de mitos, ritos o costumbres. En la educación inclusiva esto es vital. La inclusión no puede ser solo una ley, tiene que volverse la conciencia colectiva de la escuela. Bueno, entonces aquí en esta diapositiva, pues, donde habla sobre los elementos de la cultura organizacional, pues una vez que entendemos la cultura, pues el texto nos muestra sus cuatro elementos fundamentales, los cuales ven en pantalla con su redacción exacta, ¿no? Primero direcciona el comportamiento en la interacción social, marcando cómo nos relacionamos día a día. Segundo, propicia una identidad y cohesión, logrando que la gente se sienta comprometida por un fin común. Tercero, es un factor de diferenciación, o sea, lo que nos hace únicos y particulares, que nos hace referentes difíciles de imitar. Y cuarto, pues establece las normas para la acción a través de los procesos y manuales que guían el desempeño formal. En esta siguiente diapositiva sobre la cultura organizacional, la felicidad laboral, pues obviamente lo articulamos, digamos, la teoría con el video que nos ha recomendado para la actividad sobre la cultura de Google y la felicidad laboral. Al realizar este material, la conexión con el libro pues es directa. Mendes 2020 pues afirma que las organizaciones exitosas propician condiciones satisfactorias donde la felicidad incide directamente en la eficiencia del trabajo. Google, pues nosotros conocemos del trabajo de Google a nivel global y pues es una prueba evidente de todo esto. Nos demuestra que el bienestar, la flexibilidad y la confianza mutua no son lujos, son los motores que activan la productividad. Para mi línea de investigación, la lección es profunda. Una escuela inclusiva no se diseña bajo dinámicas rígidas o de presión, requiere una cultura donde el docente y el estudiante encuentren bienestar, porque solo en un entorno que valora la diversidad de su propia gente, pues se alcanza la verdadera calidad educativa. Bueno, y entonces en este orden de ideas, pues aquí tenemos los elementos de la estrategia. Nos detenemos en los elementos
que se destacan en el libro de Méndez. El autor nos habla de la adaptación a los cambios en el entorno, la visión a largo plazo, definir el negocio para crear valor, fijar la misión, visión y metas, y estructurar los cursos de acción y asegurar la administración de los recursos. En las instituciones educativas, estos mismos 6 pasos técnicos se siguen año tras año. Planeamos las actividades y asignamos presupuesto o recursos a estas. Pero la pregunta clave es, ¿basta esta estructura técnica para transformar la realidad escolar? Y la respuesta es un no. Sin el factor humano, la planeación se queda en un escritorio, y por eso esos elementos deben cruzarse con la cultura organizacional. Bueno, entonces en esta diapositiva, elementos de la cultura organizacional, pues básicamente recordamos las 4 dimensiones culturales de las que hablamos hace un momento, como en la cuarta diapositiva. El direccionamiento de comportamientos, la de identidad, la diferenciación y las normas para la acción. Como docente e investigador, pues considero que estos elementos son el espejo donde la escuela debe mirarse. Si queremos equidad, la inclusión tiene que liderar nuestras interacciones diarias, darnos identidad como colegio y plasmarse formalmente en los manuales de convivencia. Bueno, entonces aquí tenemos la matriz de relación, que básicamente es un cruce gráfico muy revelador. En las filas se ubica la cultura y en las columnas la estrategia. El aspecto básico más importante son esas intercepciones o marcas con X, que representan puntos críticos de contacto. Nos advierten que un plan estratégico se queda en el papel si no hay una cultura fuerte que lo haga viable. Y pues básicamente, si la cultura de una escuela no está alineada con el respeto a la diversidad, cualquier decreto o ajuste razonable que implementemos en las columnas va a fracasar. Entonces, para cerrar, quiero compartir lo que este ejercicio me deja como docente y doctorante. Básicamente, en primera medida, pues esta actividad reafirma que los planes de inclusión o de calidad pues no funcionan por simple decreto, dependen enteramente del factor humano. Segundo, me invita a ver a mi escuela o mi institución educativa como un sistema vivo. El verdadero cambio no se da llenando un formato administrativo, sino transformando las creencias de la comunidad. Y finalmente, pues la matriz de relación, que me entrega un mapa práctico para diagnosticar y de alguna forma cómo hacer viable esas transformaciones profundas que tanto soñamos para nuestros estudiantes. Y finalmente, pues aquí tengo las referencias pues del video que nos recomendaron, y obviamente pues del libro de Méndez Álvarez 2020, que también nos recomendaron pues para el desarrollo de esta actividad. Entonces, finalmente, pues muchísimas gracias por la atención y nos veremos pronto. Muchas gracias.